del proceso de comunicación. Y después con los juegos electrónicos, eso, porque tampoco la familia hace una distinción para comprarlo, que sean educativos, que haya un mensaje educativo. Le compra cualquier juego donde hay una agresividad descomunal y el niño en la escuela es agresivo y el niño es, perdón, en la escuela no quiere compartir. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo podemos adquirir todo eso si es a través de la comunicación, a través de la preparación, a través de saber lo positivo y lo negativo, ese par dialéctico con el que comencé hablando? Entonces, por eso también es un proceso de paz y esparcimiento, como bien decía la profesora. Entonces, si la lectura nos está proporcionando toda esa carga de valores extraordinarios en la esfera cognitiva, afectiva, volitiva de la personalidad, ¿cómo vamos a renunciar a eso? Por mucho que avance esa tecnología, el libro nunca va a ser sustituido. Nunca va a ser. Eso es una verdad absoluta. Bueno, entonces todo esto que estamos hablando nos hace llegar a pensar que la lectura es una actividad intelectual, como bien dijo la profesora ahorita, es un proceso intelectual, pero superior. No es cualquier actividad intelectual, esta es superior. Es consciente, porque si el que lee no es consciente de lo que lee, no dejó nada en él. Es pura mecánica. Y decía Vasily Smolinski, un gran literato, decía Vasily, la lectura como tal no es nada. Esa es la lectura mecánica, esa que hacemos. La lectura interpretada ya es algo, pero la sentida es la perfección. ¿Y cuál es la lectura sentida? Aquella donde tú te identificas con los personajes, aquella en la que valoras el bien y el mal, en la que juzgas la conducta humana. Esa es la sentida, la que te sientes tú inmerso en ese proceso, en la que comparas con tu contexto, en la que te das cuenta de que hay personas que conoces con esas cualidades. Entonces tenemos que apuntar por esa lectura consciente, que estimula el pensar en su más alto grado. Fíjense, permite satisfacer las necesidades humanas, valores humanos, parte axiológica. Estética nos propicia enriquecernos para poder apreciar lo bello, lo positivo, lo valorativo y lo altruista. ¿Y qué es el altruismo? Si no es la expresión humana en su más alta consideración. El altruista es aquella persona extremadamente sensible, aquella persona que le duele el dolor humano en cualquier parte del mundo, que haya una injusticia, lo que duele, lo sufre, porque aquel es un semejante. Aquel es un semejante. Entonces, podemos nosotros tener una actitud similar, a ese ser humano que está enfrentando esa situación. Bueno, la lectura constituye una actividad instrumental. Por ahí yo comencé hoy diciendo, es una herramienta, puesto que tras esa lectura hay una finalidad, un propósito. ¿Cuál? El propósito de conocer, el propósito de saber, el propósito de la comunicación entre los humanos. La lectura es un proceso de comunicación. Y ustedes saben todos los elementos que intervienen en la comunicación. Entonces, por eso tenemos que acudir a la lectura una y otra vez. El valor de la lectura estriba, no en el acto mecánico, como hemos dicho, de la lectura, o sea, repetir lo que está dicho allí, sino en lo que aporta la formación de la personalidad, en lo que aporta desde la metacognición. Fíjense, desde la metacognición, porque cuando estamos leyendo, vamos haciendo predicciones, vamos anticipando este personaje cuál será el final. Eso ocurre de una manera tan simultánea que es inexplicable. Pero por eso es un proceso de lectura metacognitiva, ¿verdad? Ahí está, un poquito ahí. La lectura es una de las actividades más importantes en la formación de la cultura general. Fíjense, de la cultura general. Sus efectos
¿verdad? Propicia el desarrollo del pensamiento lógico, propicia el desarrollo del raciocinio, y ahí están los valores de inducción, deducción, los procesos, análisis, síntesis, comparación. Es un estímulo para el desarrollo del pensamiento, porque si no hay crítica, no hay análisis, no hay reflexión, no hay comparación, no hablamos del pensamiento. Y el pensamiento se desarrolla cuando estimulamos a través de impulsos heurísticos, cuando decimos, por ejemplo, ¿y cómo consideran ustedes la actitud del lobo que acabó con la Caperucita o con la abuelita? El niño muy pequeñito dice, ¿es bueno el lobo o es malo? Ahí le va diferenciando. ¿Y la niña cómo era? Buena. ¿Por qué? Porque quería mucho a su abuela, por él, y ahí está inculcando, fíjense, lo del pensamiento analítico, independiente, desde un cuento muy sencillo para niños de inicial. Ya empieza a entrenarse el pensamiento analítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico. Por eso es que la literatura tiene un encargo social tan extraordinario y tiene un valor cultural que es incalculable. Bueno, en la esfera educacional, ¿por qué la lectura influye en la esfera educacional? Porque los libros son medios de enseñanza. Los libros son medios de enseñanza para el aprendizaje, no solo escolar, sino en todo momento de la vida. Entonces, su uso forma hábitos lectores, desarrolla habilidades para la lectura, para que el sujeto, una vez que egresa, porque la escuela tampoco lo puede dar todo, para que una vez que sale de la escuela siga aprendiendo, siga buscando. Imagínense ustedes un estudiante de secundaria básica, un estudiante de universidad, que solo se contente con lo que recibe en el salón de clase. No, hay que desarrollar habilidades para que él sea un buscador constante de la información, del conocimiento. ¿Y cómo lo va a desarrollar si no es a través del uso de los libros como medio de enseñanza? Dejarle a ese estudiante ese interés, esa motivación por los libros. Bueno, por eso influye en la esfera educacional. Y en la esfera psicológica, miren, la lectura forma e informa. Lo que apuntaba la profesora ahorita, que recrea, informa, proporciona conocimiento, pero a la vez forma, ¿verdad? Permite la recreación, el disfrute, incita a analizar los hechos y la conducta humana. Incita a analizar la conducta humana, a valorarla. Por eso le ponía el ejemplo de la Caperucita Roja. Como los niños, el cuento por sí, incita a analizar la conducta de la niña, del lobo, de la abuela. Ahí está analizando una conducta y le va quedando como un modelo de cuál es la conducta de la niña, de cuidado, del amor por la abuela. Y eso se extrapola a la experiencia del niño porque tiene abuela. Y sabe cuánto la abuela le quiere, cuánto amor le genera, cómo le estimula, ¿no? Va comparando. Ahí está. Alimenta la espiritualidad. La lectura alimenta la espiritualidad. Dice la uruguaya Silvia Contreras que igual que compramos, que los libros debían formar parte de la canasta familiar semanal, porque al igual que el alimento alimenta y vale la repetición del cuerpo, los libros alimentan la espiritualidad. Entonces, miren ustedes. Bueno, contribuye a crear patrones de conducta positivos, porque por excelencia el ser humano quiere ser positivo y le gusta parecerse al positivo. Es muy difícil que usted vea a un niño que quiere imitar una conducta negativa. Y cuando eso ocurre, porque de hecho puede ocurrir, hay que explorar al niño, hay que estudiarlo bien, hay que orientarlo mejor, hablar con la familia, porque eso no es lo común. Favorece la formación de valores éticos, estéticos y morales.
contribuye a desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, divergente. El pensamiento divergente, hoy hay corrientes que hablan del pensamiento divergente y convergente. Y hay otras corrientes psicológicas que nos están hablando del pensamiento anticipativo, que las personas, una vez que llega a un nivel de conocimiento tal, la persona se convierte como que puede adelantarse al futuro. No es porque tenga dotes sobrenaturales, nada de eso. Es que su pensamiento se ha ensanchado y se ha entrenado de tal manera que la persona infiere. Como que en la lectura se utilizan las estrategias de inferencias, de predicción, las inferencias hipotéticas, por eso es que contribuye al desarrollo de ese pensamiento crítico y apunta al pensamiento metacognitivo, divergente, convergente, anticipativo, como quiera llamársele según el enfoque que se asume. Bueno, hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Estamos a tono con lo que estamos analizando de la emergencia, de por qué? Damos 5 minutos, ¿me están diciendo? 10 para el paseo. Ah, ya, muy bien. Saben que teníamos previsto al inicio la visita a la sala, pero como ya ustedes estaban sentaditos aquí para no molestarlos, pues van a venir los profes, así que los abordo falta. ¿por qué la lectura es una herramienta para el trabajo, ¿no? Para el pensamiento? ¿Cómo nos tributa placer, conocimiento, afecto? Es una herramienta importante en la formación de la personalidad. Bueno, vamos a detenernos un poquito qué es, ante esta interrogante, ¿qué es leer? ¿Estaremos hablando de una habilidad? Cuando preguntamos qué es leer, ¿leer será una habilidad? Seguro, ¿verdad? Una habilidad una macrohabilidad, pudiéramos decir, invariante de habilidad. Vamos a ver qué dicen algunos especialistas sobre qué es la lectura. Bueno, ahí estamos observando, ahorita decía una maestra que la lectura era un acto interactivo. Claro que sí, la lectura es un acto, un intercambio, es un diálogo con el lector. El escritor tuvo su momento para escribir el texto, lo escribió por una motivación X. Pero esa motivación solo hay algunos autores que dicen es un pretexto, porque usted lo lee y usted construye su nuevo texto. Siempre vamos a construir un nuevo texto. Entonces es un diálogo, es un intercambio, es una interacción entre los conocimientos del lector y los que aborda el texto. Y de ahí emerge una nueva cualidad, de ahí emerge un nuevo texto. Usted lo comprende desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su
conocimientos complementarios. Por eso un libro lo leen varias personas a la vez y todo el mundo saca consideraciones diferentes, porque esa comprensión es única. Entonces, eso es el acto de lectura, eso es leer. Leer es intercambiar, es percibir, es analizar, es comparar, ¿verdad? Es representarse algo, es construir una imagen. Como decía Casani ahorita, el lenguaje es una identidad y la lectura es expresión del lenguaje. La lectura es un modelo lingüístico. Por lo tanto, la lectura nos proporciona una identidad a nuestra personalidad. Por eso es un acto identitario. Bueno, pero también la colombiana Marina Parra nos dice que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer sus objetivos. Ahorita también hablábamos de que cuando vamos a leer nos mueven diferentes objetivos, ¿no? No todo el mundo lee con la misma perspectiva. Entonces, por eso, satisfacer los objetivos, el móvil que hace posible que esa persona se aboque a esa lectura. La argentina Marielena Dubois nos dice que la lectura es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje. Por eso es que la lectura apunta tanto al crecimiento de la personalidad. Y miren, ahí nos está aludiendo ella el par dialéctico que se da entre pensamiento y lenguaje. Entre pensamiento y lenguaje existe una unidad dialéctica. ¿Y qué quiere decir que sea una unidad dialéctica? Que ambos se necesitan, que no puede existir el uno sin el otro, no existe, pero a la vez no forman una identidad, no es lo mismo. Cada uno de ellos tiene sus funciones, ¿verdad? El pensamiento refleja la realidad objetiva, ¿verdad? La analiza, la refleja, la retracta, la recalca y la expresa. ¿A través de qué? Del lenguaje, a través de las palabras. Las palabras definen los conceptos de toda la realidad que nos circunda. Entonces, ahí se da la relación entre pensamiento y lenguaje en la lectura, en que la comprensión parte del lector, es la construcción, la comprensión es la construcción del significado del texto. Por eso le decía, el escritor escribió su texto con determinada situación concreta, pero ya cuando yo lo leí, quizás nada que ver con lo que movió a ese escritor a escribir ese texto. Y esa construcción involucra el intelecto, o sea, esa construcción, esos nuevos significados, esa nueva cualidad que emerge de ese acto lector, es una construcción que involucra todo el intelecto. Y si involucra a todo el intelecto es porque están inmersos todos los procesos lógicos del pensamiento que se ponen en práctica en ese proceso cognitivo. Entonces, como podrán ver ustedes, esta es la definición que sustenta, yo lo hice con toda intencionalidad, que sustenta la concepción de lectura de la escuela peruana. Y en ese sentido está bien atinada la decisión. Si tenemos en cuenta esta concepción, este enfoque de la lectura, porque en todo este proceso de la lectura hay muchísimos enfoques. ¿Y qué es un enfoque si no es la manera teórica de abordar un problema en el campo del conocimiento? Entonces, este enfoque teórico se basa en que la lectura mueve pensamiento y mueve lenguaje. Y en esa interrelación es donde hay un aprendizaje y una formación apunta allí. Pero es un proceso complejo, es un proceso intelectual. Podemos seguir diciendo que la lectura es un proceso de construcción de significado. Cada uno construye su significado, cada uno construye su nuevo texto a partir de ese texto. Leer no solo es decodificar y codificar, va mucho más allá. El leer es un acto comunicativo
Y si es un acto comunicativo, existe un emisor, existe un receptor, existe un mensaje, existen canales, ¿no? Y existe un contexto. Y ese contexto quiere decir que entonces ese emisor, ese mensaje que se da en ese texto, hay que contextualizarlo, esa realidad, llevarla al contexto, y ahí tiene nuevos acomodos didácticos. Cuando relacionamos ese tema con la realidad, hay nuevos acomodos didácticos. Y esos son las aristas que nos propician la aprehensión, la asimilación. Pero si no hay relación, no se ve la práctica, ¿no? Entonces, leer y comprender pasa por todos esos procesos. Leer y comprender. Ya nos estamos adentrando un poco más a la comprensión, ¿verdad? Para leer y comprender, como dice, que estimula todo el pensamiento, la concepción de María Elena Dubois, la relación entre pensamiento y lenguaje, pues entonces hay que analizar y procesar la información, ¿no? ¿Y cómo se procesa la información? Si no es a través de esos procesos del pensamiento, de la realidad objetiva, comparando el contexto para que haya aprendizaje significativo. Es criticando y reflexionando el hecho que se lee, las conductas, ¿verdad? Los modos de actuación. Comprender y valorar. O sea, comprender es valorar, ¿no? Y es interpretar y construir. Construir el nuevo significado. Construir el nuevo significado. Miren ustedes por qué estamos insistiendo en la lectura como acto, como proceso del pensamiento lógico y proceso intelectual completo. Bueno, vamos a detener un poquito en la comprensión. Si vamos a la etimología de qué es comprender, es un proceso de pensamiento intelectual que no es privativo de los profesores de lenguaje. El acto de la comprensión se da en todas las aristas del conocimiento, ¿no? Cuando vamos al diccionario a buscar el significado de este concepto, de esta categoría, vamos a ver que viene del latín, ¿verdad? Como lengua madre, y significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar, destejer los entramados que se dan ahí en ese texto, ¿verdad? Y reconstruir. Y en esa reconstrucción es donde están los conocimientos previos, los conocimientos complementarios del que la riqueza léxica que puede tener, la riqueza de vocabulario, las experiencias vividas, toda esa carga que forma todo lo relacionado con los conocimientos complementarios, son los que nos hacen reconstruir el texto. Son los que nos hacen construir el texto. Vuelvo al cuento de la Caperucita Roja. Esa niña que tenemos en inicial o ese niño tienen familia, sabe lo que es la abuela, la mamá, el papá, y cuando se habla de la abuelita que estaba enferma, la niña relaciona con su árbol familiar y sabe quién es la abuela. Y ahí va la comparación, ¿no? Muy bien. Como proceso intelectual, la comprensión supone captar los significados que otros han transmitido mediante imágenes, sonidos, colores, movimientos y construir nuevas reflexiones. Eso es la comprensión de la lectura como tal. O sea, es captar todo ese mundo de significado que se da y que no se da solo en la lectura, en el texto, porque cuando hablamos de lectura, también una imagen, un símbolo, bueno, el lenguaje es un sistema de símbolos, ¿no? Y además convencionales. Eso es comprender lo que nos dice el diccionario de Cervantes,
sobre la comprensión. La comprensión del texto constituye un elemento clave para el dominio de la lengua. Claro, yo les decía ahorita que el texto es el modelo lingüístico. Es muy difícil que nosotros podamos encontrar en un texto literario un error, una incongruencia, que haya un problema de sintaxis, que haya un problema gramatical, que haya un problema ortográfico, porque la lectura es un modelo como obra, como un todo, es un modelo. Constituye un elemento clave para el dominio de la lengua, pues los códigos del idioma, ¿verdad?, se fijan mediante la memoria visual y necesariamente al leer también se desarrolla el trabajo con los conceptos. Claro, por eso decimos que es el modelo lingüístico. Es muy difícil que pueda existir determinado problema, y además a través de la lectura se fija, se amplía el léxico, el vocabulario, por el movimiento, como potencia el desarrollo del pensamiento, y como pensamiento y lenguaje forman una unidad dialéctica que al trabajar por la ampliación del lenguaje estás contribuyendo a que ese pensamiento se ensanche, y cuando estás trabajando por esos valores de enjuiciamiento, de opinión, de criterio, de valoraciones, de punto de vista, estás estimulando el pensamiento reflexivo, estás estimulando el pensamiento crítico, y eso el maestro tiene en los primeros grados que llevarle el modelo al alumno. Cuando trabaja